Si hay alguien que ha despertado el interés por las novelas del oeste, ese ha sido un amigo del programa, el editor Alfredo Lara, que ha traído a Directo a las Estrellas el libro El Virginiano, un caballero de las llanuras, del sello Frontera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El éxito de esta colección ha despertado el interés de otras editoriales españolas en el género western. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece magnífico. Lo que además me gusta también es que, aparte de que las editoriales españolas se hayan dedicado, pues sobre todo más que a narrativa, que ya había algunos ejemplos antes, como Oakley Hall y demás, continúen por la línea de la narrativa. Lo que me ha agradado también es que hayan empezado a aparecer ensayos con frecuencia de tema western y de frontera, y sobre todo una especie de fenómeno raro que me ilusiona, que es que hayan empezado a aparecer algunas novelas western escritas por autores españoles contemporáneos y que pretenden seguir la línea que debe tener el western más original y más auténtico, que es con un anclaje histórico muy correcto en el tiempo y en el espacio, no esa especie de western mítico, atemporal, que lo mismo podría ser en un sitio que en otro y que no tiene una localización geográfica concreta. Lo que están apareciendo ahora algunos escritores como Albert Vázquez o Ángel Fábregas son novelas western ambientadas en el periodo en el que España dominaba una parte de lo que ahora son los Estados Unidos, donde se desarrollan los western tradicionales. Entonces empezamos a tener algunas novelas de autores españoles que cuentan cuando eran españoles los que dominaban o los que eran la autoridad reinante en la Apachería. Tenemos por lo menos en la Apachería o en el sur de Arizona, tenemos ahora 3 o 4 novelas de autores españoles con ambientación western, pero western de cuando el western era un escenario hispano. Y eso me hace ilusión realmente. Es bastante curioso lo que cuentas. Luego, ya centrándonos en el libro en cuestión, El Virginiano, descubrimos que su autor, Owen Wister, fue el que inició el género, aunque yo pensaba que había sido Mark Twain o Jack London. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues depende, como siempre, de cómo uno defina el género y a dónde lance sus fronteras. Si uno se pone a considerarlo, pues podría pensar que a lo mejor la primera novela incluible sería El último mohicano. Pero claro, también es novela de aventuras y también es novela histórica. Pasa lo mismo también con los títulos de Mark Twain, que son western, pero podrían ser también novela de aventuras, o con Jack London, que es Gran Norte, pero también podría ser evidentemente novela western, o otros autores como Bret Harte, con los bocetos californianos. Pero quizá el primero que hace un western que entra dentro de lo tópico y típico es Owen Wister. Owen Wister es quizá el primer arquetipo mítico del oeste. Siempre se ha pensado que es el cazador, el trampero, que esa es una peculiaridad o un invento o un personaje prácticamente lanzado en forma de ojo de halcón por Fenimore Cooper. El segundo arquetipo del western sería el cowboy, y el cowboy sí tiene un origen, salvo algunos antecedentes históricos previos de alguna aventura de vaquero real o de alguna memoria. El cowboy como creación literaria sí es más o menos un fenómeno que lanza Owen Wister allá pues por 1902, cuando publica El Virginiano, que es un éxito atronador en la literatura estadounidense. En el libro cuentas que fue el más vendido de la época, superando, por ejemplo, a obras de Arthur Conan Doyle, cosa que sorprende bastante. Sí, lo que es la popularidad de los libros en nuestros días y lo que era la popularidad en su momento cambia mucho. Incluso los clásicos están de moda. Por ejemplo, en literatura inglesa hay unas épocas donde se consideraba que William Macbeth Thackeray y el autor de Barry Lyndon y que pues Dickens eran más o menos equivalentes, o incluso algunos preferían a Thackeray y le consideraban más popular. Ahora, sin embargo, es incontestablemente Dickens el que en estos días se lleva el gato al agua en cuanto a popularidad. Y en cuanto a las modas y repercusiones y éxitos literarios en el mundo de la literatura, pasa también
un poco con respecto a los Estados Unidos y con respecto al western en concreto. Lo que pasa es que el western al principio, y sobre todo cuando más que un género estamos en sus primeras novelas, como El Virginiano, pues no deja de ser una novela incluida dentro de las corrientes en aquel momento de la literatura general. Sí existían las novelas de centavo, las dime novels, existían los periodistas del este que iban hacia el oeste y contaban las vidas de pioneros y bandoleros, y todo eso era literatura popular, pero no tenía el rango casi de literatura, era noticia y venta de kiosco. La primera novela casi con rango literario que refleja ese universo es posiblemente El Virginiano de Owen Wister. Tiene todos los elementos que tiene las novelas de kiosco de vaqueros que podamos comprar ahora, y sin embargo es literatura de calidad, y por eso tiene esa repercusión en ese momento. Recoge cosas que había antes y proyecta una sombra y un influjo que a partir de ahí pues va a pasar al cine o a la literatura popular. La clave, a mi cómic, juicio, por supuesto. Sí. La clave, a mi juicio, para entender esta obra es su carácter episódico, con lo que hay cierta continuidad y se pueden leer los episodios por separado. Que a mi juicio es lo que distingue a esta novela con respecto a todas las que ha editado, o por lo menos a la mayoría de las que yo me he leído. Sí, la novela en cierto sentido tiene un hilo argumental relativamente tenue, que son los amores del virginiano, cuyo nombre no se llega a decir nunca, con la maestra recién llegada del oeste, o de más al este, por lo menos del este, o de más al este, por lo menos, que el rancho de Silo, que es donde transcurren todas las aventuras en buena parte, y que también pues refleja un poco el punto de vista o la impresión que le causaba a los habitantes del este norteamericano el propio oeste. Desde aquí a lo mejor puede parecer que todos los norteamericanos ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.